Buenos días, chicos. Espero que estén todos bien en casita, siguiendo las recomendaciones que nos están dando. Y bueno, hoy día nos ha tocado hablar sobre el segundo tema. Quien les habla es la profesora Nancy, del curso de lectura de tercer grado del Colegio El Triunfo. Vamos a hablar sobre el segundo tema. En la clase pasada vimos lo que eran textos. Dijimos que los textos es una palabra, un conjunto de palabras que al leerlas tienen un significado y que siempre estamos leyendo textos en un periódico, en una noticia, un cuento, qué sé yo, ¿verdad? Entonces hoy día vamos a hablar sobre los textos narrativos. Vamos a hablar sobre un tipo de texto, que es los narrativos. Ya en el transcurso de las clases vamos a ir hablando sobre otros diferentes tipos de textos. Entonces hoy nos ha tocado los textos narrativos. Ustedes dirán, ¿pero qué será un texto narrativo? Un texto narrativo es un escrito que nos relata, que nos cuenta, que nos narra, como su nombre lo dice, nos cuenta pues historias, cuentos, historietas, fábulas, mitos, leyendas y diferentes tipos, ¿verdad? Ejemplos que podemos encontrar. En estos textos narrativos intervienen personajes que pueden ser reales o que pueden ser ficticios. Por ejemplo, en los cuentos encontramos personajes ficticios, a veces que de repente las mariposas, el gato, un león, qué sé yo, ¿no? Me imagino que en el transcurso de su vida, de ustedes, a la corta edad que tienen, han leído algún tipo de cuento, alguna leyenda. Entonces ahí encontramos personajes ficticios, ¿verdad? Entonces, los textos narrativos, chicos, tienen una estructura, tienen un inicio, tienen un nudo y tienen un desenlace, un final, ¿verdad? Entonces, en la estructura vamos a ver qué aparece en el inicio. ¿De qué trata el inicio? En el inicio es una parte donde mencionan aquí los personajes de la narración. Aquí en esta parte se mencionan los personajes de la narración, ya sea en un tiempo, en un lugar y en un lugar determinado. Los personajes aparecen aquí en el inicio, en un tiempo y lugar determinado. Y en el nudo, ¿qué aparece en el nudo? En el nudo es la parte donde se desarrollan los conflictos, ya sea del cuento, ya sea de la leyenda, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la parte del desenlace, esta es la parte final, es la parte donde se da solución a los conflictos que se han planteado. Entonces, ¿cómo qué tipo de textos narrativos tenemos? Como ya les había dicho, tenemos cuentos, tenemos leyendas, tenemos fábulas, tenemos mitos, historietas, etcétera, ¿verdad? Miren, acá en esta parte les he escrito un cuento pequeño nomás para que puedan entender la parte de la estructura de los textos narrativos. Vamos a leer primero los cuentos. Una cosita, chicos, me olvidaba de una característica principal de los textos narrativos. Los textos narrativos tienen que ser contados, son contados por un narrador. Ya no se olviden de esa característica importante de los textos narrativos. ¿Ya? Entonces, pasamos entonces al cuento para ver la estructura un poco más detallada. Miren, aquí encontramos un cuento pequeño que son las mariposas y el gato. Recuerden que los cuentos siempre van a empezar con la palabra había una vez, érase una vez, aquella vez, cierto día, etcétera, ¿verdad? Entonces, las mariposas y el gato. Vamos a leer el cuento. Recuerden que cuando uno lee, tiene que respetar los signos de puntuación, ya sea una coma, ya sea un punto. A ver, las mariposas y el gato. Había una vez 3 lindas mariposas que revoloteaban alegres en un hermoso jardín, cubierto de hermosas flores, donde un gato paseaba silencioso. De pronto, la más pequeña quedó atrapada entre unos rosales. Al verla, sus compañeros trataron de ayudarla, momento que aprovechó el gato para atraparlas. Pero ellas volaron dejando a su compañerita a merced del gato, que desesperada le decía: no me hagas daño. Y el gato, sin escucharla, trataba de agarrarla sin importar los pinchazos que se daban, mientras ella seguía luchando por zafarse de los rosales donde se encontraba atrapada. Después de mucho, la mariposilla logró salir de donde se había caído, reuniéndose con sus compañeritas, que al verla
se pusieron muy felices y contentas, diciéndose entre ellas, debemos tener más cuidado. Muy bien. Ese es el cuento de las mariposas y el gato. Ahora, vamos a ver dónde aparece, qué parte será el inicio, qué parte será el nudo y qué parte será el desenlace. Miren, aquí también les he acompañado con figura para que vean que está la mariposa y el gato revoloteando entre las flores la mariposa, y luego el gato está observando a la mariposa tratando de atraparla, y acá que todas las mariposas están felices, así como terminan los cuentos, ¿no? Felices y contentos todos. Bueno, vamos a ver cuál es la primera parte, dónde se encontrará el inicio. Como ya sabemos, en el inicio es donde aparecen los personajes de la narración y el lugar y el tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí en esta primera parte, chicos, miren, vamos a leer. Había una vez 3 lindas mariposas que revoloteaban alegres en un hermoso jardín cubierto de hermosas flores, donde un gato se paseaba silencioso. Aparecen, según el título, las mariposas y el gato. ¿Cuáles eran los personajes? Las mariposas y el gato. Entonces, aquí aparece la mariposa, aparece el gato y aparece el lugar que dice que es un hermoso jardín, en un hermoso jardín rodeado de flores, ¿verdad? Y dice, había una vez, érase una vez, aquella vez. Entonces, aparecen los personajes, aparece el lugar. Entonces, esta parte va a ser el inicio. Esta parte va a ser el inicio, ¿verdad? Va a ser el inicio. Toda esta parte va a ser el inicio. Ahora, leemos la segunda parte. De pronto la más pequeña quedó atrapada entre unos rosales. Al verla, sus compañeros trataron de ayudarla. Momento que aprovechó el gato para atraparlas, pero ellas volaron dejando a su compañerita a merced del gato, que desesperada le decía, no me hagas daño, y el gato, sin escucharla, trataba de agarrarla sin importarle los pinchazos que se daban, mientras ella seguía luchando por zafarse de los rosales donde se encontraba atrapada. En esta parte, si se dan cuenta, aparecen los conflictos, ¿verdad? Aparece el problema. ¿Qué pasa en el problema? Pasa que la mariposa queda atrapada entre los rosales y entonces el gato quiere atraparla, ¿verdad? Ese es el nudo, chicos. Entonces ese es el nudo. Entonces ahí está esa parte del nudo donde aparecen los conflictos, donde aparece el problema, que es la segunda parte de la estructura de los textos narrativos. Vamos a leer la segunda parte. La tercera parte, perdón, la última parte dice, después de mucho la mariposilla logró salir de donde se había caído reuniéndose con sus compañeritas que al verlas se pusieron muy felices y contentas, diciéndose entre ellas, debemos tener más cuidado. En esta última parte es el desenlace, es donde se da solución al problema del cuento. ¿Qué pasa? Que entonces que la mariposilla logra salir y entonces se reencuentra con sus compañeritas las mariposas y entre ellas dicen que deben tener más cuidado. O sea, el desenlace que es donde tienen un final feliz, ¿no? Donde ha dado solución, la mariposa se libera y no es atrapada por el gato, que la intención que tenía pues era comérsela, ¿no? Entonces aquí estamos viendo las 3 partes de la estructura de los textos narrativos, chicos. Espero que lo hayan entendido. Es un cuento pequeño como para que no puedan leerlo en casita también, escucharlo también, y en su ficha les he dejado ahí un cuento, también una lectura para que ustedes puedan practicar un poco lo que es la estructura de los textos narrativos y puedan tener un poquito más de habilidad en eso, ¿no? Y desarrollan las preguntas también de comprensión, cualquier pregunta, cualquier duda, la hacen llegar a su tutora, que ya ella se encargará de hacérmela llegar a mí, ¿verdad? Entonces espero que me hayan entendido, cualquier cosa ya saben, pregunten, que estamos para solucionar sus dudas, ¿no? Y chicos, nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho, sigan las indicaciones que se les está dando. Espero vernos pronto y bueno, cuídense. Chao chicos, cuídense.